Buenas tardes, bienvenidos a esta charla, a esta presentación del proyecto de mejora en la estación del ferrocarril. Quería presentaros en primer lugar a las personas que me acompañan: a José Luis Sabas, director general de Euskotren, Euskotrenbide Sarea, sí. A José María Izquierdo, que es director de construcción, y a Álvaro del Moral, que es el director de la obra que se va a producir en la estación. Tenemos conciencia a nivel de ERMUA de que la mejora de la estación del ferrocarril va a tener enormes ventajas para muchos ciudadanos, pero también desventajas, como ya tuvimos ocasión de conocer, para algunos, probablemente algunos de los presentes, lógicamente, y se trataría, por lo tanto, de presentar las bondades que tiene para el conjunto del municipio, pero intentar también limar las dificultades que puedan surgir en claves de ruidos u otro tipo de dificultades que el proyecto genera. Bondades tiene muchas. Desde mi punto de vista, la estación va a mejorar de forma importantísima, permitiendo pues, una estación más moderna. Lo que tenemos, como todos sabemos, es un andén de hace 100 años, magnífico en sus tiempos por la llegada del ferrocarril, pero hoy en día pues, está más que obsoleto, y por lo tanto la nueva estación va a ser mejor, va a tener mejora en la accesibilidad, va a tener un andén central y dos vías que irán en paralelo, va a estar cubierta para quienes estén esperando el tren, va a mejorar también la accesibilidad entre los dos lados de la vía, de forma que quienes vayan desde la zona del centro hacia la avenida Guipúzcoa puedan pasar por debajo de las vías del tren actuales. Además de mejorar los tiempos y la conexión con nuestro entorno, porque va a posibilitar mejorar el número de trenes que se puedan ir hacia Eibar o hacia Bilbao. En definitiva, va a tener mejoras importantes. Otra también sería la de la zona de la avenida Guipúzcoa, convirtiendo lo que es el actual recorrido del tren dirección Bilbao por la avenida Guipúzcoa en una zona que esperamos que se convierta en una zona de paseo hacia la zona de la presa de Ixola. Ventajas, por lo tanto, va a tener bastantes, pero también tenemos conciencia, porque tuvimos ocasión en la anterior reunión de escuchar las problemáticas derivadas del ruido que pudiera generar la estación, la distancia hacia los edificios, y también hay otros aspectos que pueden ser dudas que genere a todos los vecinos del entorno que nos gustaría con esta reunión aclarar. Así que, sin más, voy a dar la palabra a quienes hoy nos van a acompañar, nos van a ayudar a conocer detalles que entiendo que son relevantes para todos y que espero que nos ayuden a mejorar el proyecto. Le cedo, por lo tanto, la palabra a José Luis Sabas, director general de Euskotren. Vale, Arratsaldeon es igual, ETS que Euskotren, al final damos servicio ferroviario. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir a escucharnos. Obviamente, yo lo primero que quería decirles es que después de los esfuerzos presupuestarios y que hemos tenido a lo largo de estos años, pues ya por fin nos podemos poner en marcha de la obra que se paró antes de entrar yo de director en ETS. Antes estaba en el Ayuntamiento de Bilbao. Y, o sea, que conozco muy bien las dos situaciones, la de Carlos, la mía y la de ustedes. Está claro que ERMUA necesita, su sistema ferroviario necesita modernizarse si queremos que la movilidad de alta capacidad de la comunidad funcione adecuadamente, ¿no? Eso por un lado. Pero también es verdad que conocemos el municipio de ERMUA, sabemos las estrecheces que tenemos y lo que hemos hecho, lo que hemos intentado, es mejorar el proyecto al máximo de cara a evitar, sí, hacía resonancia, ¿no? Igual se me veía bien sin micrófono, ¿no? No, se mejora así. Sí, está bien así. Bueno. Y la verdad es que venimos trabajando en la comarca, hemos trabajado y nos queda trabajo pendiente en Eibar. Como sabrán ustedes, hemos hecho una obra importante en Amañardanza, con el soterramiento de la línea de tren, y generando un espacio amplio para los ciudadanos. Aquí queremos hacer una actuación similar, una actuación que sabemos además que tiene un aspecto tremendamente delicado, que es el acústico. Verán ustedes a lo largo de la exposición que les va a hacer, como ha comentado antes el alcalde, que les va a hacer Álvaro del Moral y Chema Izquierdo. Álvaro va a ser la persona que va a estar aquí a lo largo de este tiempo.
Les va a explicar por qué empezamos el cronograma, por qué queremos empezar en agosto, porque es la época que menos gente tenemos para molestar. Es una época buena de empezar estos trabajos, ¿eh? Hombre, mientras unos toman vacaciones, a otros nos va a tocar trabajar, pero eso es un tema normal, yo ya estoy acostumbrado. Y la verdad es que sí van a ver a lo largo del desarrollo del proyecto cómo tomamos medidas muy especiales de cara al conocimiento que tenemos por dónde discurre el tren en Ermua. Creo que la mayoría las hemos conseguido. Una de ellas es que desde el túnel de salida, y me adelanto, buenas tardes, a la explicación que les va a dar Álvaro, pues va a tener un aislamiento acústico global desde todo su desarrollo desde el túnel, para que no tengamos ningún agujero sónico ahí, ¿no? Van a ver también ustedes cómo resolvemos la cubrición de la estación a través de una cubierta con todos los sistemas que en este momento la ingeniería ha podido demostrar que contravienen esas situaciones, que ayudan a paliar las situaciones. También vamos a ver cómo se mejoran los accesos respecto a la plaza y respecto a los accesos a la propia estación. Y no me quiero enrollar mucho más, porque lo que más me gustaría a mí es que luego tengamos un turno de comentarios, porque a pesar de que este proyecto se le ha dado muchas vueltas, seguro que de la reunión de hoy, van a salir todavía más cosas que nos podamos enfrentar y que podamos resolverlas mejor, con su ayuda, por supuesto, ¿eh? Y sin más, Álvaro, te dejo que vayas entrando en grano, ¿eh? Vale. A ver. Bueno, pues como iba diciendo, me llamo Álvaro Moral y estoy nombrado, bueno, soy trabajador de Euskaltrenbide Sarea y estoy nombrado director de obra, pues, del tramo Ermua, de lo que es el desdoblamiento de la línea de Euskotren Bilbao-Donostia. Bueno, en ese sentido, es una obra que entiendo que es una obra que es complicada, pero bueno, en Euskadi, pues las obras normalmente urbanas son complicadas, pero normalmente también los beneficios que provocan al entorno pues son claramente palpables. En ese sentido, entiendo esta reunión como la primera reunión de lo que puede ser una dinámica de comunicación con la ciudadanía. Yo, desde luego, sí que tengo todo el interés de que esto sirva pues como un primer punto de apoyo donde podamos entender un poquito las obras y también pues establecer unas dinámicas de tal manera que durante las obras, que tienen un plazo previsto pues de 28 meses, y aprovecho a dar un dato, pues lógicamente pasarán muchas cosas, habrá situaciones provisionales y habrá situaciones definitivas y bueno, pues yo siempre me ofrezco, habrá unos canales determinados para que podáis dirigiros a la dirección de obra y yo sí me comprometo a poder ayudaros o explicaros o contaros lo que es el proyecto en sí. Y bueno, y lo que es el proyecto en sí, que supongo que ya lo conoceréis muchos, porque bueno, lleva 3 años la obra suspendida por diversos motivos, pero bueno, el proyecto en sí más o menos es una nueva estación, un túnel de algo más de 1 kilómetro y luego pues también saldríamos en la zona de Izaga, donde conectaríamos con lo que es la línea actual en dirección Zaldívar. Bueno, y esto… Hay un montón de diapositivas, voy a intentar, sobre algunas intentaré hablar un poquito más y otras simplemente casi las pasaré y luego siempre en cualquier momento pues podéis preguntarme o podéis decir que pare y también os pido que si en un momento dado queréis interrumpirme por alguna cosa que a lo mejor he dicho y no estéis de acuerdo o a lo mejor queréis saber, pues me interrumpís. Bueno, este es el ámbito que por supuesto conocéis. Sigue pasando. Aquí ya, bueno, esta no es más que lo que son los bienes y derechos afectados, pero bueno, sí nos sirve para explicar un poquito cómo va a ser la obra de la nueva estación, que es la parte que lógicamente más afecta a la trama urbana. Esto es un plano de planta, luego se van a ver unas infografías, pero bueno, este digamos que es un emboquille que estaría, bueno, esta es la avenida de Guipúzcoa. Bueno, el emboquille, sí, el túnel lo haremos desde aquí en dirección Zaldívar. Y por aquí está lo que es el aparcamiento actual, que está a lo de la avenida de Guipúzcoa.
la estación volaría por encima de la avenida de Guipúzcoa y del río Ego, y luego esto que aparece aquí pues son una situación provisional que vamos a tener que hacer para poder ejecutar las obras con una de las premisas que siempre tiene ETS cuando ejecuta las obras, que es el mantenimiento del servicio ferroviario, que es una condición siempre de todo proyecto. Bueno, vamos a ir pasando rápidamente. Esto no deja de ser una planta de lo que es toda la obra. Ya veis, aquí estamos en la zona de Izaga. Sigue pasando, Chema. Bueno, es el túnel y aquí, una más. Eso es. Bueno, y aquí voy a contar, dale una más, a ver si era la siguiente la que tiene. Eso es. Voy a contar un poquito, en este caso, la cronología de las obras. Lo que a día de hoy tenemos pensado como el plan de obra y lo que son las afecciones a la trama urbana. Esta línea verde de aquí es una estructura provisional que se hará para poder pasar la estación, llevarla, digamos, hacia Éibar, hacia la curva. En esta zona de aquí ubicaremos una estación provisional con un andén que nos permitirá demoler la estación antigua y poder acometer lo que es la estructura de la estación. Lógicamente hay una serie de trabajos que son previos a poder hacer una nueva estación. Hay un montón de trabajos ferroviarios, digamos, de catenaria, de elementos de comunicaciones, pero también, lógicamente, hay esta estructura que, pues que será la que nos marque un poquito cuando podamos abrir la estación en esta zona y ponernos a trabajar aquí. A nivel de afección a la trama urbana, en esta calle que está aquí arriba, pues tendremos que ya veis que este plano es antiguo, porque ahora esta calle es solo de un sentido, y habrá una ligera afección, hay una zona de juegos que tendremos que ocupar para poder meter la doble vía. Y luego, sobre todo, en lo que es el aparcamiento, habrá dos fases, en la cual en la primera cortaremos más o menos la mitad del aparcamiento para poder ejecutar estos trabajos. Es una fase que llevará 4 o 6 meses, de 4 a 6, y cuando ya podamos poner en marcha la estación provisional, ya tendremos que cortar todo el aparcamiento para poder acometer pues, todo lo que es la estructura definitiva y todas las obras. En esta sí. Y estas sí que son las afecciones. Esto es todo el aparcamiento. Digamos que esta sería cuando la obra esté a pleno rendimiento. Habría una fase previa, que es me has leído la mente. Hay una fase previa que es por donde se empezará y que será lo que hagamos este agosto. Todavía no sé exactamente el día que estaremos preparados para acometer esto, que más o menos se corta medio aparcamiento para hacer una serie de unos desvíos de unos servicios afectados de gas. Y poder también empezar con la estructura provisional y estas cosas. Y luego, esto sí, pasa la anterior, y esto, y la anterior, esto es. Y luego ya sí que será pues ocupar todo pues para poder hacer toda la obra. Luego tenemos otras zonas aquí de afección, pero esto ya son menores, porque esta zona de aquí tiene que ver con la propia estación provisional, que será por donde se entre, donde estén las canceladoras, y esto es una zona pues para poder ejecutar los trabajos de demolición. Vamos para adelante. Vamos más. Sí, vamos a ir más, porque tampoco... sí, y ahora la siguiente es... esta es la situación actual, y ahora vamos a ver en una infografía. Esto es como va a quedar en el futuro. Entonces, aquí... Pásame a la siguiente. Esto es, aquí ya, en esta puedo hablar, pues quizá, ya empezar a hablar un poquito de lo que son... He estado hablando de las afecciones durante las obras y ahora puedo hablar un poquito de las afecciones del proyecto. Evidentemente, en esta zona, que es donde va la estación va cubierta y, lógicamente, hay un problema de trazado, que las estaciones deben hacerse en planta, deben ser sensiblemente rectas. Y aquí hay una singularidad en la red. Y aquí está mi director de proyectos, que yo creo que me interrumpirá si digo algo no conveniente. Estos, para poder ser sensiblemente recta, sí, casi que le voy a dejar a Julián que lo diga, que lo cuente porque él lo sabe mejor. Sí, si vuelves a un plano que se veían superpuesto, este mismo. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, la estación actual de Ermua es un trazado muy antiguo. Es la única estación de toda la red de Euskotren que tiene los andenes de la estación en un radio 80. ¿Cómo lo notamos? Pues porque creo que todo el mundo conocerá que ha habido incidentes de que ha habido gente que se ha caído entre el vagón del tren y el andén.
Eso es una situación que en este momento es inaceptable. Incumple las condiciones de accesibilidad y un poco todo el proyecto gira alrededor de ese elemento, de dejar una estación que cumpla las condiciones de accesibilidad y que cumpla los requisitos de una estación de tren moderna. Entonces, para eso tenemos que dejar la estación de tren en un radio al menos de 500, comparar 80 con 500. Un radio de 500 significa que la diferencia de la distancia al andén respecto al coche, en vez de ser 80 centímetros, van a ser 20 milímetros. O sea, esa es la diferencia, con lo cual la accesibilidad queda garantizada. Todo el trazado gira alrededor de eso. Entonces, ¿qué implica en un radio 80, que es el trazo histórico, esta enorme herradura que da el ferrocarril, pues en un radio 500, que ya no podemos mantener el trazado que teníamos hasta ahora? Pues eso nos lleva a boquillar en esta ladera y, a su vez, después acercarnos a algunos edificios. Eso sabemos que es una afección a los edificios que nos acercamos. En este edificio, como podéis ver, nos alejamos en una zona y nos acercamos en otra. ¿Qué se hace eso? Y ahora volvemos a la infografía. Para evitar esa afección, que sobre todo es sónica, lo que hacemos es cubrir totalmente la estación de cara a los edificios, que es otra premisa del proyecto, que la estación de cara a los edificios esté cubierta de manera que el impacto sónico no se produzca. De hecho, los cálculos que hemos efectuado es que la situación final es mejor que la actual, porque la cubierta es muy eficaz a la hora de detener eso. Aparte de eso, en toda esta zona, y me vale la misma infografía, en el forrado de los bajoandenes y tanto en los cierres exteriores se colocan paneles absorbentes acústicos, porque al final, si habéis estado en la estación, que seguro que sí, sabéis que los ruidos se producen a nivel de los bogies o de las ruedas del tren para abajo, tanto por ruidos con rozamiento con la vía, que son los molestos chirridos que oiréis en los días que hace calor, como por el propio ruido de los motores del tren, que también están situados por debajo de la cota del vagón. Entonces, al final es una actuación compleja, pero los criterios de diseño básicos son esos. Compensar los acercamientos a los edificios cubriendo las zonas que podrían ser más sensibles desde el punto de vista de impacto sonoro y, a su vez, conseguir un tren que sea accesible, que no tenga los problemas actuales que tiene la estación actual. Eso dicho así suena muy fácil, pero de verdad, como veis, pues lleva una actuación conlleva casi 1 kilómetro de túnel y un trazado nuevo en la... Otra de las mejoras que creemos que merece la pena resaltar es que ya no va a haber que subir a la estación para entrar. Se va a eliminar el actual paso inferior al que se accede por rampas y escaleras, y lo que se va a hacer es colocar el vestíbulo de la estación bajo la propia estación, de manera que se va a entrar desde la zona de la plaza que tenemos aquí al lado del ayuntamiento, la zona del parking, o de la plaza del otro lado, que hemos tenido la suerte que casualmente está casi al mismo nivel. Entonces se va a generarse ahí un paso de 6 metros de anchura con acceso a la estación desde ese mismo punto. Y bueno, casi dejo porque la parte de diseño ya se ha acabado. Bueno, pasa un poquito, Chema. Bueno, esta la dejamos luego de... Bueno, y voy a contaros un poquito, que ya más o menos lo ha apuntado Julián, pero bueno, en la siguiente, los sistemas antirruido, que están como en dos, los he clasificado en dos. Uno son los sistemas definitivos y luego estarán los sistemas provisionales durante la ejecución de las obras. Entonces, los definitivos, bueno, el más importante, lógicamente, es la cobertura de la estación, pero también es reseñable en lo que es el comienzo del túnel, en la ladera de este lado, del lado de Ermua, se hace una estructura que tiene una forma un poco rara. Me parece que hay un detalle. Esta. O sea, es esta, sí. Que se hace un panel fonoabsorbente de acero y lana de roca y tiene esta forma precisamente para evitar el efecto cañón que tienen los trenes al salir. Esto, combinado con la propia cobertura de la estación y con la protección tanto de las zonas bajas... ¿Me pasas a la anterior, Chema? No, la anterior. Esta. Combinado con los paneles fonoabsorbentes que van en la estación y la propia cobertura que va con doble acristalamiento, entendemos que las condiciones acústicas tienen que mejorar forzosamente. O sea, el ruido que hace el tren tiene que mejorar. También, esto sería, digamos, en la zona de la propia estación, y antes, todo lo que es, digamos, en dirección Eibar,
también los muros que hay ubicados para poder encajar la doble vía, porque hay que encajar doble vía hasta este punto, están preparados para, en el caso de ser necesarios, poder colocar pantallas acústicas. Realmente es una zona que la actuación que vamos a hacer en proyecto no tiene por qué alterar significativamente las condiciones del entorno. Pero bueno, sí que lógicamente haremos mediciones cero, haremos un sistema de mediciones antes de empezar las obras, llevaremos un control durante las obras y lógicamente haremos un control al finalizar las obras, porque tampoco somos magos, no sabemos exactamente las obras que hacemos cómo impactan acústicamente, pero bueno, por suerte estas cosas se pueden medir. Lo que sí tenemos la obligación es dejar la obra civil preparada para poder prever situaciones que no sean buenas, o sea, situaciones que hayan empeorado el entorno, ¿vale? Y luego, pues durante las obras, pues bueno, es realmente cumplimiento de la declaración de impacto ambiental en materia de contaminación acústica, cumplimiento de la normativa municipal, si lo hubiera, en materia de contaminación acústica, aún no lo sé, no lo sé, bueno, pero estos son horarios de trabajo, hay unas limitaciones de decibelios. Sí que tengo que decir, trabajos en horario diurno, principalmente. En toda obra ferroviaria siempre hay algún trabajo que hay que hacer de noche, porque el mantenimiento del servicio es esencial. Entonces, lo que va a ser la puesta en servicio de una estación siempre va a conllevar trabajos nocturnos. Lo que sí que es verdad es que los trabajos nocturnos serán absolutamente los mínimos posibles, se avisarán con todo el tiempo que se pueda avisar y tendrán las condiciones acústicas mejores que podamos ofrecer, ¿eh? Pero evidentemente en toda obra ferroviaria, para mantener el servicio, la noche que no pasan trenes hay que aprovechar para hacer trabajos, ¿eh? Aunque ponga ahí trabajos en horario diurno, bueno, salvo contadas y justificadas excepciones, bueno, me alegro que lo puse. Y luego las mediciones sistemáticas y homologadas, que eso pues también creemos que es una manera de salvaguardar, digamos, pues vuestros derechos, en el sentido de decir, bueno, vamos a medir, porque luego las impresiones que puede tener cada uno, pues conviene poder contrastarlas pues con mediciones sistemáticas, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues la presentación termina un poquito aquí, salvo que me haya dejado algo de interés que vosotros creáis que deba...